Muchas gracias, profe Carlos, por esa respuesta tan amplia, tan profunda respecto a esa relación que podemos encontrar también entre la construcción de esta biblioteca y también la historia de su vida, de esos maestros que lo impactaron y que realmente hicieron esa labor magisterial, como dice su merced, de introducirlo a una forma diferente de comprender el libro, de comprender el conocimiento. Y a propósito también de esa pregunta, a mí me gustaría pensar en entonces cómo podemos concebir el libro. ¿Qué es el libro como objeto físico? Porque también pensaba en por qué constituir una biblioteca, digamos, de estas magnitudes de libros físicos, si aparece como en nuestra época tal vez una facilidad, por ejemplo, de la lectura en otros formatos, de la lectura digital, que podría pensarse, no sé, que es más práctica, pero quisiera también pensar por qué el libro físico, por qué hacer esta consolidación un conjunto de libros tan grande, pero además porque cuando uno pasea los pasillos de esa biblioteca que su merced constituyó, se encuentra con autores que evidentemente pues han marcado como su historia de vida, su historia intelectual, pero también con otros autores, con autores que su merced mismo ahorita decía, como estos libros malos, como ese que le cambió su profesor Moisés. Entonces yo también quisiera saber no solamente por qué libros físicos, sino también por qué esos libros, ¿no? Esos libros en donde también incluso hay autores con los que su merced nos ha dicho en muchas ocasiones que discrepa o libros que considera libros malos. Alguna vez, precisamente hablando con Santi, conversábamos sobre esa trilogía de términos que están conectados y que son decisivos, que se llaman el libro, la lectura y la biblioteca. Porque se puede vivir una vida sin los libros, se puede vivir una vida sin saber leer y se puede vivir una vida sin tener una biblioteca. ¿Cómo caracterizar cada una de esas tres cosas, sobre todo en esta tarea que tenemos nosotros con la Biblioteca Franz Kafka, de volverla un pilar del compromiso social en el dominio de la cultura? Yo diría que el libro, en la experiencia mía y creo que de muchas otras personas, se podría definir con la expresión también de alguien que está autorizado de sobra, como es Jorge Luis Borges. Él decía que el libro es el más asombroso de los instrumentos que tiene la humanidad. Y fíjense la expresión instrumento. Un instrumento es un elemento mediador para uno intervenir y trabajando, hacer algo. Entonces Borges lo asocia a la imagen de un instrumento, pero lo adjetiva como el más asombroso de los instrumentos, el más maravilloso de los instrumentos. Yo digo de paso que lo que sucede infortunadamente en la cultura y cada vez más acentuado en los ritmos frenéticos y funcionales del mundo en que vivimos, es que ese instrumento no lo usamos o no lo usa mucha gente. Hace poco escuchaba que en Colombia el promedio de lectura por persona es un libro al año. Eso quiere decir que los libros son unos instrumentos ante los que pasamos de largo, entonces no lo usamos, pero por otro lado, no lo sabemos usar, porque la clave del libro está en la calidad del mismo como construcción discursiva, pero también en la forma de relacionamiento que tenga el lector con el libro. Entonces, el libro es el más asombroso de los instrumentos. Eso incluso lo puedo vincular con una afirmación de otro gran pensador que es Michel Foucault, que dice que un libro no es sino una caja de herramientas para trabajar. Me parece que sincronizar lo de Borges y lo de Foucault da la imagen precisa, por lo menos en la concepción que yo he tenido del libro. El libro es un objeto amado que permite
cual si fuera una herramienta, trabajar en aras de explorar y de construir en función de qué, de preguntas que lo embargan a uno. Uno tiene que aprender a ponerle la cara a las preguntas que a uno lo constituyen. El ser humano es un ser que es cierto que tiene respuestas, pero todo ser humano tiene en los intersticios de sí muchas preguntas que son desde el orden más personal hasta el orden social. Entonces, unas preguntas definidas a partir de unas problemáticas que el sujeto reconoce deben ser el camino a una búsqueda. Y para eso es el libro, para las búsquedas. Los libros, cuando yo vivía con la que ya no puedo llamar mi biblioteca, pero la que era mi biblioteca, la cotidianidad de ella me permitía desplegar dos tipos de lectura. Una que yo llamo la lectura proyectada, la que tiene que ver con una búsqueda que se diseña, se planifica, es decir, uno pone en secuencia los libros que va a leer para dar cuenta de este problema. Por ejemplo, yo en este momento estoy embarcado en tratar de encontrar la mejor precisión que me sea posible sobre una figura fundamental de la historia de nuestro país, que es Simón Bolívar. Simón Bolívar es una figura desconocidísima por el grueso de la población colombiana, porque eso termina es como en un cuadro de la escuela y que le dicen a uno que es un prócer y listo. Yo estoy ahora embargado en, digámoslo, por un problema histórico-social concerniente con el presente, en preguntarme por Bolívar, sus concepciones sociales, políticas, por qué Bolívar se sublevó y se levantó en armas, etcétera, etcétera. Y obviamente eso significa que yo diseño una secuencia de libros que voy a estar trabajando siempre de la mano de la escritura, tomando notas, etcétera. Por eso decía yo de la importancia de Beatriz en mi vida. Es decir, es que uno lee con un lápiz y un papel en la mano, una libreta. Entonces hay ese tipo de lectura que la biblioteca privada, y después hablamos de eso, permite que sea una lectura ordenada, planificada, que obviamente permitirá en el camino meandros. Hombre, yo estoy leyendo, supongamos, la biografía de John Lynch sobre Bolívar, pero John Lynch me hace mención ahí de otros escritores que han abordado a Bolívar. Entonces, sin perder el norte que me está conduciendo a dar cuenta de Bolívar, pero no por una curiosidad, sino, digamos, una curiosidad inane, sino porque está engrapado Bolívar en la historia de mi país, y mi país me significa el presente, los dilemas en que se ha visto este país inmerso. Esa es una lectura que yo te podría decir, Lina. Y hay otra lectura que la biblioteca privada permite, que es la que yo llamo la lectura pues circunstancial y azarosa, que es además maravillosa cuando se tiene una biblioteca del tamaño de la que yo tenía. Y es que deambulando entre los anaqueles a altas horas de la noche, porque la biblioteca privada es esencialmente nocturna. Yo suelo decir, no sé cuánto tenga esto de válido para todo el mundo, pero la biblioteca pública es diurna, es del sol, es de la luz, es de la gente. La biblioteca privada es la biblioteca de la noche y de la soledad. Entonces, cuando vos deambulás por los anaqueles de la biblioteca, has puesto en reposo el camino de lectura que traes, te entregas al maravilloso azar de lo que de pronto desde la biblioteca irrumpe como un título que se le había perdido a uno de la memoria, etcétera, y entonces uno puede darse el goce de esa lectura fortuita, circunstancial. Pero yo siempre he sido un defensor de que leer es explorar con ese instrumento que llama el libro, en función de una búsqueda ordenada, búsqueda abierta, pero siempre bajo un plan, y que hay momentos, por decirlo así, de acción en el buen sentido de la palabra, es decir, de salir del eje para poderse entregar a lo fortuito y maravilloso de libros que llegan como circunstancia. En ese sentido, el libro
Eh, lo he dicho y para mí es siempre muy importante, está vinculado al acto de leer y el acto de leer no es el ejercicio de una propiedad alfabética que tiene una persona, sino que el acto de leer es aquello, y de ahí vienen los buenos maestros, que permite que yo reconozca problemas en mi vida, que esos problemas los vuelva preguntas y esas preguntas efectivamente caminos que de transitar. Y por eso un buen lector es el que alcanza una autonomía en los caminos de su cultivo intelectual. Una de las críticas que yo le hago a la universidad es que un muchacho termina una materia y sigue con otra que ya está preprogramada. Mientras que si vos estás en una indagación por tu cuenta, vos tenés un delineamiento, pero la secuencia la vas trazando vos, la periodicidad la trazas vos, etc. Ahora, el libro como instrumento maravilloso, al decir pues de Borges, como caja de herramientas según Foucault, la lectura como trabajo exploratorio, ordenado y como eventual y fugaz circunstancia gozosa de lo que llega sorprendentemente en un momento impensado hasta uno. ¿Por qué entonces una biblioteca? Porque vos podés integrar 45.000 libros porque sos un neurótico obsesivo. Y entonces se ponen libros y libros y libros ahí y amenazás con volver eso una colección. ¿Qué es una colección? Una colección es aquello que se realiza bajo el ánimo de la completación y generalmente está para la observación de ella. Entonces el señor que hizo la colección de sellos postales, entonces muestra los sellos postales y está contento porque encontró la última estampilla que emitieron en Austria, en fin. Es una completación para la contemplación. Una biblioteca es por principio lo incompleto. La biblioteca nunca se cierra. Todo libro abre otros libros. Es como cuando uno lee, cierra el libro y ha encontrado respuestas, pero emergieron nuevas preguntas. Igual pasa con la biblioteca. No es un asunto de adorno. Todos sabemos, en Colombia fue muy frecuente, que los mafiosos conseguían bibliotecas, además lujosísimas, para adosar en las paredes como efectos de decoración. Entonces la biblioteca como una sumatoria de libros muertos en los anaqueles. No, una biblioteca, y la diferencia en eso de la colección o del mero mecanismo de adorno, una biblioteca es un organismo vivo que está compuesto por libros. Y voy a citar una frase de Emerson que alguna vez señalaba también Borges en una conferencia suya. La frase de Emerson dice, una biblioteca es un gabinete mágico en el que se encuentran encantados de encantamiento, los mejores espíritus de la humanidad, prestos a venir a nuestro encuentro cuando los convocamos. Una biblioteca es prodigiosa, la forma en que cada uno organiza la biblioteca, uno pone a este pensador al lado de este otro, y los libros están ahí como en términos de espera, y cuando uno los convoca vienen a nuestro encuentro, pero el libro se vivifica únicamente en el acto de leer. Marx decía, y esto es muy conocido, pero vale la pena recordarlo, que hay que diferenciar entre la riqueza abstracta y la riqueza concreta. La riqueza abstracta es uno hacerse un montón de útiles en la vida o de objetos que están muertos porque no hacen parte de ninguna función, de ningún tipo de relación cotidiana del individuo con él. Y la riqueza concreta es aquella que hace que los objetos de los cuales uno se dota se ponen en operación para que ellos le destilen a uno un goce de vivir, en el caso de los libros, una forma de inteligir la vida, etcétera, etcétera. Entonces, una biblioteca como la que yo construí y seguiré construyendo hasta que me muera,
aunque ya no esté acompañándome todos los días de la vida, esa biblioteca era un ente muy vivo. Por eso cuando la gente popularmente hace una pregunta, que yo tengo un amigo que se enoja cuando le preguntan eso y le digo, no, no, la gente es una pregunta muy lógica, la gente ve la biblioteca y le dice a uno, ¿usted se leyó todo eso? Entonces es como si el libro uno lo consiguiera para consumirlo, como ir, por ejemplo, al supermercado y entonces estoy comprando esta bolsa de leche, pues porque la voy a consumir inmediatamente. No, un libro puede llegar a la biblioteca de uno y no ser leído, incluso uno morirse sin leer, sin haberlo leído. Porque ese libro ha llegado ahí no para adornar, ni para sumar, no por una neurosis obsesiva de completación de algo, sino porque ese libro trae consigo una esperanza de que en esta lógica de los problemas que me embargan un día llegará en que están maduras las cosas para yo relacionarme con ese libro. Por eso una biblioteca es una actualidad en los libros que uno, por ejemplo, está trabajando y es una potencialidad, es una esperanza. Hay un poema muy bello de Jorge Luis Borges que se llama Límites. Realmente hay dos poemas que llevan a ese título en Borges, pero el primer Límites dice, y fíjense qué bello, dice, que está asociado a la vejez además. Y más adelante hablamos de los libros y la vejez. Dice, o los libros no, la biblioteca y la vejez. Hay una línea de Verlaine que no volveré a recordar. Hay una calle próxima que está vedada a mis pasos. Hay un espejo que me ha visto por última vez. Hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo. Entre los libros de mi biblioteca, estoy viéndolos. Hay alguno que ya nunca leeré. Este verano cumpliré 50 años. La muerte me desgasta incesante. Ese libro, ese poema es un testimonio del libro en todo lo que tiene de maravilloso en el encuentro y de trágico en la distancia. Yo en la legación que hice de mi biblioteca a ustedes y a otro puñadito de herederos, de todas maneras, de aquí a que me muera, pues quise permanecer con unos 2000 libros que tengo acá en la casa. Y entre esos libros, cuando yo los miro, constato lo que dice Borges. Hay ese libro que ya no volveré a leer. Miro y veo José y sus hermanos de Thomas Mann y es altamente probable que por las prioridades que tengo ahora, ese libro ya no podré volverlo a leer con su goce maravilloso. Un libro que yo amé en mi vida fervientemente, como En busca del tiempo perdido, es 99% de seguro que ya no lo volveré a leer. De pronto un fragmento aquí, un fragmento allá. Entonces, es muy importante decir eso. Una biblioteca no es un adorno que uno pone ni el culto al narcisismo, y cuando la gente le dice a uno, usted se ha leído todo eso, uno debería sonreír amablemente y decirle, mire, he leído mucho de eso, lo he amado, y eso otro que está ahí es una esperanza que tengo de que a través suyo podré encontrar esos caminos maravillosos que me depara el libro, en la línea de mis búsquedas. Y en todo caso, si de esos libros muchos habrá que no habré podido leer, la biblioteca cumple otro propósito, que es además de orden histórico y social. Y esto nos va perfilando a la función de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. La biblioteca es un homenaje, así, con todas las letras en mayúscula, un homenaje a la grandiosidad
del ser humano. Un modesto homenaje, porque una biblioteca de 45.000 libros es minúscula. La humanidad tiene 70 millones de libros escritos desde Gutenberg al presente, pero es un homenaje. Y una humanidad que es tan feroz, tan peligrosa, tan dañina, tan destructiva, tan, como diría Freud, ganada por la pulsión de muerte, y en la lógica de la sociedad en que estamos, ahí sí esa pulsión de muerte parece desenfrenada. Guerras, desastres, miseria, sufrimiento del ser humano por injusticias de la sociedad, etcétera. Paralelo a esa atrocidad, la humanidad ha mostrado la otra faz suya, la grandiosa, la de la creación, la que tiene que ver con la creación en la ciencia, en la filosofía, en los saberes humanos y sociales, en el prodigioso campo del arte. Entonces, una biblioteca es un modesto homenaje a la humanidad y al pasado. Es aquello que permite, como decía George Steiner, un diálogo perpetuo entre el pasado y el presente. Y es algo que uno le lega a la humanidad, que lo sobrevivirá a uno diciéndole, mire, cuando la vida se vuelva dura y difícil, cuando la desesperanza se instale y el escepticismo se apodere, mire esto para que vea la fastuosidad que la humanidad ha sido capaz de construir en un poema, en un discurso filosófico, etc. Entonces, la biblioteca es ese conjunto de libros potencialmente destinados a la exploración que uno adelanta. Es un vehículo de transporte o de transportación, si se quiere decir de forma más precisa, en el tiempo y en el espacio. La biblioteca abre dimensiones, la biblioteca lo enriquece a uno. Esa frase tan hermosa de Rilke, entre más se es, más se vive, hace que el saber cultivado a la luz de las búsquedas que uno emprende le enriquezca la mirada y que el libro opere como la transportación en tiempo y en espacio. Permítanme una anécdota que yo alguna vez contaba también, que me dio la semblanza de lo que es el libro y el lector. Es la cafetería central de la Universidad Nacional. Yo he bajado de mi oficina a tomarme un café en la cafetería. Hay una fila y la cafetería ebulle de gente y de conversaciones, de la alegría de los jóvenes, etcétera. Y mientras yo hago la fila esperando el tinto, veo por pura casualidad una mesa que en medio de ese mar agitado del entorno me ofrece la imagen de una muchacha absorta, pero ahí hay que enfatizar la palabra absorta, en ese adminículo tan raro, en ese paralelepípedo de papel que es un libro. Ella está fuera de ese mundo. Cuando yo recibí el tinto, no pude sortear la curiosidad de mirar la portada del libro que estaba leyendo esa joven. Esa joven estaba leyendo el libro de Georges Duby, El año 1000. Es un bello texto. Bueno, pero ese es un asunto que no viene ahora al caso. Y cuando yo fui a buscar mi sitio para tomarme el tinto, busqué poder seguir viendo a esa muchacha sin que ella me viera, porque yo decía, es que esto es prodigioso. Esa muchacha está en una cápsula que la transportó de este lugar concreto, específico, que es esta cafetería, y ella está seguramente en los campos de Occitania, en los campos franceses de ese año 1000, y no está aquí, está allá en el año 1000. Y ese año 1000 le está llegando hasta ella, le está indicando que la humanidad se hace de muchas versiones y que hubo seres humanos como ella y que así como hay tanta distancia entre el año 1000 y el año 2000, habrá mucha distancia entre este año 2000 y un eventual año 3000. Entonces el libro, digo yo, tiene también el poder de ser un vehículo de transportación que permite que uno se desprenda del aquí y del ahora y se enriquezca
a través de, pero no se enriquezca como por ponerse una especie de maquillaje, sino porque los libros lo que llevan es siempre a concebir el carácter relativo de la vida de uno. Es decir, es que sí, yo soy este que soy, pero hay otros que son y son diferentes a mí. Y hay esta sociedad, pero hubo otra sociedad. ¿Y qué sociedad vendrá? Entonces el libro es una conexión permanente entre el pasado, el presente y el futuro. Es una experiencia entre lo propio y lo colectivo. Y en ese sentido el libro es un enriquecimiento porque le permite a uno dar cuenta de dimensiones que sin él no emergería. Por ejemplo, ese poema que yo mencioné ahora, es porque he leído ese poema que me abre a la conciencia de que la muerte es también esa vejación que uno va teniendo de las cosas y de los seres, y que la vejez, que es la antesala de la muerte, significa que uno se ha tenido que despedir de muchas cosas maravillosas. Pero eso te lo permite el libro. Y para concluir ese aparte es que el libro, cuando se conjunta con otros libros, yo a veces pensaba cuando estaba en la biblioteca y eran altas horas de la noche, 3, 4 de la mañana, y yo estaba entre los anaqueles, siempre pensaba que finalmente forjar una biblioteca, más allá del honor, de la honra que uno le endilga a esos hombres y mujeres que construyeron ese botín que llamamos el saber de la humanidad, que un libro una biblioteca era también la construcción de una comunidad, la comunidad de los libros, porque es que eso no llega ahí por casualidad. Toda biblioteca tiene una dirección, consciente e inconsciente, una delimitación. Hay libros que jamás estarían en la biblioteca que yo hice, porque son libros para mí rechazables por malos. Aunque, como vos decías, Lina, en esa biblioteca hay 200 libros que están en una sección específica que llama libros raros y curiosos, que dentro de las 33 secciones restantes de la biblioteca, lingüística, filosofía, historia de Colombia, historia de América, teoría crítica del arte, teoría crítica de la cultura, ya dije, semiótica tal vez, bueno, tantas cosas, ahí está ese pequeño paquete de libros malos, que tienen una razón para estar ahí, pero toda biblioteca discrimina. Y entonces no es que regálame un libro. Por ejemplo, aquí en mi pueblo hay gente muy querida que dice, es que el profe, como lo vemos leyendo en el parque, entonces llegan y me entregan un libro. Y me dicen, profe, y claro, yo lo agradezco porque además lo veo como el gesto bondadoso de la gente querida de mi pueblo. Pero muchas veces es un libro que yo me encarto con él porque no soy capaz de destruirlo. No soy capaz de botarlo a la basura y no soy capaz de ponerlo en la biblioteca porque me parece una defecio, porque hay mucho libro muy malo. La, la, biblioteca, la biblioteca es un homenaje a la humanidad, es una comunidad que uno hace en tanto el que hizo esa biblioteca es una comunidad de los libros, pero es también la esperanza de que a través de esa comunidad de libros se logre una comunidad de seres humanos. Y por eso la biblioteca de nosotros, la biblioteca Franz Kafka, que es la biblioteca que es en parte mía, pero ya es de ustedes y de otros que les acompañan a ustedes como herederos, esa biblioteca es el patrimonio de la humanidad para utilizar, para que ella sirva en la lucha cultural, que ella sirva a la lucha social, porque yo sí estoy convencido, pero absolutamente convencido, que si hubiese un nivel de cultura más alto, la humanidad probablemente sería más sensible a sus dificultades y a sus sufrimientos.
que la ignorancia nos hace torpes. Yo pongo un ejemplo baladí. Si yo tengo aquí en mi casa un daño de plomería y yo soy un ignorante en plomería, entonces ese daño se me puede magnificar por mi ignorancia y si yo lo intervengo de cualquier manera no hago sino empeorarlo, en todo caso no encuentro las causas que me permitan el camino apropiado para resolver el problema. Bueno, lo mismo pasa con la vida como sujeto, con el amor, con la desdicha de la separación, con la muerte, con la sociedad, el vínculo con el semejante, etcétera. Entonces, la necesidad de implementar un desarrollo de la inteligencia y con la inteligencia el conocimiento y con el conocimiento el pensamiento es fundamental en la lucha por una sociedad que sea una sociedad donde quepamos los seres humanos en dignidad y en derecho a todas las condiciones requeridas para vivir. Yo creo que la brutalidad de quienes piensan que la sociedad debe estar al servicio de una minoría, mientras a la gran mayoría se la arroja a la miseria, al desdén, etcétera, tiene que ver también mucho con la ignorancia. De hecho, esto, y ya para que vayamos terminando esta pregunta, esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, con las dificultades que tiene una biblioteca como esta para vivir. Yo fui un hombre que fui un profesor. Yo no tenía más ingresos que mi salario. Un buen salario, pero salario finalmente. Y ahora vivo de una pensión. Una biblioteca de estas, ¿en quién encuentra eco y acogida en esta sociedad? La burguesía y los empresarios, para ellos la vida no es sino acumular, 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 acumular. Uno no sabe esa acumulación para dónde la llevan porque acumulan en una riqueza que se vuelve abstracta y que por mecanismo se vuelve expropiación de los demás. El Estado poco a poco le interesan estas cosas porque para ellos la cultura es una instrumentación operativa. Y algunas organizaciones bien intencionadas que aportan en lo social no logran entender la importancia de esto, porque piensan que eso hace como parte más bien de una especie de agregado que no es esencial. Entonces hay un carácter muy huérfano de una biblioteca como esta, y por ahora la tenemos que defender con uñas, porque no tenemos los apoyos y los respaldos. No obstante, eso no lo planteo como una queja y como una posición de pobrecito, no es decir, nosotros tenemos que encontrar el camino de salvaguardia de una biblioteca que debe ser un punto decisivo de la lucha por elevar el nivel de reflexión, de pensamiento y de crítica del común de la gente, y no solamente de unos cuantos matriculados en las instituciones universitarias. Y por eso nos abriría pues a otra problemática que seguramente vendrá en lo que ustedes están formulándome, que será lo de cómo construir con esta biblioteca una experiencia que sea favorecedora de la sociedad y en qué línea y en qué dimensión la Biblioteca Franz Kafka operaría como experiencia social